¿Alguna vez se han preguntado qué tiene en común el Instituto de Imagen y Sonido de Hilversum, el Museo de Anne Stroom en Amberes y la Escuela de Navegación de Transportes de Rotterdam? Todos fueron hechos por el Estudio de Arquitectura de New Orleans. Esta oficina fue fundada en 1987 y tiene sede en Holanda. Tiene como grupo humano de trabajo 20 arquitectos y tienen proyectos en Países Bajos, Bélgica, Francia, Estados Unidos y Eslovenia. El Instituto de Imagen y Sonido de Hilversum tuvo como desafío diseñar un edificio compacto y denso que no ocupara la totalidad del solar, además que define una forma con precisión. El encargo suponía organizar y juntar una serie de institutos. Para esto determinaron 4 bloques programáticos: el Museo de Medios, el Archivo Nacional de Grabaciones y Radio de Televisión Holanda, las oficinas y la zona de restauración. Ubicaron cada bloque programático en cada vértice del cubo. Esto ocasionó que al colocar cada bloque en las esquinas obtuvieran un espacio en el núcleo. El contraste entre la sustancia construida, el programa arquitectónico y el vacío se convirtió en el concepto. El vacío reúne todos los elementos del proyecto, es el elemento principal del edificio. El proyecto posee una restricción externa, altura máxima de 25 metros. Esto llevó a hundir el edificio. Podemos percibir que el cubo no es visible por completo. Es porque está enterrado. Hundir el cubo permite ingresar por el núcleo. Desde allí uno puede entender el edificio, comunicarse con sus diferentes partes. La restricción del cubo fue impuesta por ellos mismos. Hubiesen podido ocupar todo el solar, pero al imponerse esa restricción tuvo como resultado el vacío público en el centro. El vacío es la cualidad adicional del edificio. El vacío no era un requerimiento del cliente, sin embargo, ellos vieron la forma de cómo incluirlo dentro del proyecto. Hundir el cubo otorgó, primero, la posibilidad de ingresar por el núcleo, lo que da mayor interés al vacío. Segundo, solucionar el hecho de refrigerar los archivos y protegerlos de la luz. Posteriormente, el siguiente paso fue abrir los archivos, hacerlos visibles al público. El edificio tiene un núcleo de ascensores y escaleras que sostienen el bloque superior. Además de estos, todos los elementos portantes se encuentran en la fachada. Los arquitectos se enfrentan constantemente frente al tema de la flexibilidad. Trabajan para hacer edificios que posean monumentalidad en la organización espacial como en la materialización del edificio. Y es hablando de monumentalidad que llegamos al Museo de Anne Stroom en Amberes. Este está compuesto de una espiral monumental y cajas que son pragmáticas, compactas y genéricas. El objetivo del encargo era juntar 5 museos diferentes en un solo museo, reactivar un barrio muy venido a menos, la antigua zona del puerto. Los arquitectos tenían como objetivo, primero, no solo exhibir y almacenar colecciones del museo, sino hacer un edificio público, importante, que fuese punto de atracción para la ciudad. El desafío fue utilizar el programa del museo para generar espacio público, que se volviera más importante que el museo.
Definieron una caja de museo estándar y apilaron todas las cajas girándolas 90 grados. Entonces apareció la espiral. La espiral constituye entre un cuarto y un tercio del edificio. Es una torre de observación gratuita. Solo pagan para entrar a las cajas del museo. Podría decirse que el proyecto es un Pompidou en espiral. Es el único punto desde donde se puede ver la ciudad desde lo alto. La catedral está cerrada por el riesgo que implica un edificio antiguo, y el edificio de la policía y la torre bancaria son edificios privados. De los 55 equipos que concursaron, fueron los únicos en proponer una torre. El hacer una torre implica utilizar solo una parte del solar. El resto estuvo libre para diseñar plazas y espacio público, la que es muy bien aprovechada por la ciudad. Las cajas se pueden visitar todas o una por una independientemente. Son flexibles, cambian cada cierto tiempo. El desafío fue también lograr un edificio de estándares internacionales y edificios cívicos. No relacionan directamente sus edificios con otra arquitectura, y menos contemporánea. Más bien se refieren a organizaciones espaciales, como por ejemplo, estas pueden venir de una arquitectura antigua, como basílica o claustro. Las organizaciones espaciales son para los arquitectos como una caja de herramientas. Sin embargo, el Centro Pompidou es una excepción. Podría decirse que el proyecto es una variación del Pompidou, donde la escalera mecánica se convierte en espiral. Sin embargo, esta comparación es retroactiva, así como el Museo Guggenheim de Nueva York, que también es una espiral. La diferencia es que en el Guggenheim la gente camina sobre la sustancia programática, ya que ésta circula por las rampas, las que al mismo tiempo son áreas de exposición. Podría decirse que el Museo de Amberes es una mezcla de ambos. Los arquitectos se enfrentan a menudo a problemas tipológicos. Existe la posibilidad de comparar lo que hace New Tellings con otros modelos contemporáneos o antiguos. En el quehacer profesional, New Tellings busca a menudo respuestas a preguntas que otros han planteado. Ellos indican que para responderlas, a veces se debe desarrollar algo nuevo, o a veces utilizar algo que ya se conoce. Usan tipos en su arquitectura, no necesariamente de origen programático, pero sí de origen espacial. Es así que llegamos a la Escuela de Navegación de Transportes de Rotterdam. New Tellings, al decidir hacer una torre, se encuentra con todos los problemas de proyectar un edificio en altura, el núcleo y los espacios alrededor del núcleo, pero no necesariamente los de proyectar una escuela. El conflicto entre ambos problemas fue fructífero. Una de las premisas de la oficina es hacer lo que el cliente desea, pero no necesariamente lo que el cliente espera. Pensaron que era importante hacer una torre, pues el cliente había escogido una zona destacada en el puerto. Además, el instituto combinaría con todo tipo de educación marítima. El hacer una torre permitía utilizar menos área, lo que posibilita al cliente en rentabilizar los metros cuadrados no utilizados. Los objetivos del cliente eran darle visibilidad a la escuela, además juntar una serie de institutos y organizarlos de una manera compacta, y finalmente generar una analogía de barco. La principal restricción que tenían los arquitectos era hacer una torre compacta, combinar 10 escuelas en una.
Las escaleras mecánicas solucionan el problema práctico: movilizar 2000 alumnos en el edificio. Para desplazarse, las escaleras mecánicas son más rápidas que los ascensores y no se necesitan tantos. Las escaleras mecánicas constituyen una suerte de calle pública. En la escalera mecánica la gente tiende a hablar y saludar, además de ver lo que pasa en el edificio. Si uno sube al 10º piso debe recorrer el edificio, por lo tanto, ver todo lo que los otros hacen. Colocaron el salón de conferencias de forma deliberada en el 10º piso. Este salón se alquila a la comunidad, por lo tanto la comunidad también se entera de lo que pasa en el edificio. Es un artefacto social, deliberado, que diseñaron en estrecha colaboración con el director del instituto. Las escaleras mecánicas hacen un zumbido como barco. Eso también nos trae a la memoria esa relación con el mar. Adicionalmente pintaron los núcleos de naranja para obtener un efecto aún más marcado de barco. El componente público no está en la periferia, como en el caso de Amberes, sino en el núcleo. Cada escuela tiene su plaza. Se debe cruzar una plaza antes de tomar la siguiente escalera mecánica. La organización, la materialización y la ornamentación se desarrollan de manera independiente. Prueban diferentes fachadas, unas tras otras como si se trataran de diferentes camisetas. Evalúan cómo les queda, cómo le dan expresión al edificio, aunque en la mayoría de los casos no tengan relación con la organización interior. Se tratan de envoltorios. En su trabajo hay una dicotomía entre el interior y el exterior. Como hacen edificios públicos, se esfuerzan por evidenciar lo público, como en el caso de los 3 edificios antes vistos. A pesar de que su forma de proyectar es el mismo en todas partes, sus edificios se ven diferentes. Es así que la iconografía y la ornamentación son cruciales para el Nutelling. Aspiran a dar identidad con la arquitectura y hacer que la gente se relacione con la arquitectura. Habitualmente eligen materiales con colores y texturas pronunciados para que la arquitectura hable. Actualmente, comentan, diría yo que la arquitectura tiene la habilidad de no transformar el ámbito social, pero de sí proporcionar posibilidades que puedan ser instrumentos de transformación. En un proyecto se pide cierta cantidad de metros cuadrados, como una cierta cantidad de dinero y una cierta cantidad de tiempo. Cualquiera puede hacerlo. Para nosotros, la pregunta es cómo proporcionarle calidad adicional al encargo, desde luego, respetando el programa, el presupuesto y el tiempo. En conclusión, uno de los puntos en común es la cavidad. Los espacios no están determinados ni agobiados por los requerimientos programáticos, tal como en el atrio de Hilversum, la espiral de Amberes o el núcleo de Rotterdam. La cavidad cobra fuerza al incluirle el componente social. Finalmente, la ornamentación y la textura son componentes cruciales en su arquitectura, fuente de expresividad e identidad.